Vamos a abrirlo ya. La segunda temporada de esta serie nos dejó un montón de preguntas sobre el misterio de Sara Guzmán, preguntas que el día de hoy fueron reveladas, pero lo que más nos tenía intrigados era, ¿Sara realmente murió en ese accidente? Y si no fue así, ¿dónde está? Por otro lado tenemos a Alex Guzmán, que busca al culpable de la muerte de su hermana no solo termina enterándose del pasado oculto de Sara, sino también de muchos crímenes relacionados a los Lascano y su hermana, pero enterándose del último momento por medio de la misma Marifer que era ella la culpable. Sin embargo, ella realmente estaba ocultando una verdad mucho más grande y es por eso que si quieres saber de qué se trata es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy continuaremos la historia de Alex Guzmán en la tercera temporada de la serie ¿Quién mató a Sara? En este video te relataré la historia final de esta travesía, pero si quieres ponerte al día con todos los detalles transcurridos durante la primera y segunda temporada, te voy a dejar el link de los dos videos resúmenes por aquí arriba. Pero antes de continuar, te recuerdo que me hace mucha ilusión que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba y también tu suscripción para que con tu ayuda pueda crecer este canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Lo primero que se nos revela al continuar con esta historia es la exhumación del cuerpo de Sara, donde Alex se entera que el sarcófago está vacío, lo que nos confirma que su hermana no murió en el accidente por el cual fue culpado. Sin embargo, una semana antes de este suceso, mientras estaba con Elisa, recibe llamadas constantes a su celular y siguiendo las indicaciones de una desconocida se entera que Marifer sigue viva y recluida en lo que aparentemente es una especie de hospital privado. Mientras que un flashback del pasado nos revela que Sara también estuvo en esas instalaciones. Al llegar hasta donde está Marifer, la ven que se encuentra en una condición muy crítica. Esto es debido a sus quemaduras, mientras que Elisa le miente a la enfermera para que Alex logre quedarse a solas con ella. En ese momento Marifer le escribe en su teléfono a Alex dos nombres, Nicandro y Alanis, dándose cuenta a Alex que en realidad ella no es la culpable de la muerte de su hermana, y que existe una relación entre Nicandro y el doctor que le estaba tratando. Pero por más que lo pensara, Alex no logra ver cómo estas dos personas pudieran estar relacionadas, por lo cual no le queda más que averiguar el paradero actual de Nicandro. Pero antes de eso deben ver al que sí saben dónde está, el doctor Alanis, pero este se niega a recibirlo. Y en ese momento un flashback del pasado nos confirma que efectivamente Sara no murió ese día en el hospital y que Nicandro y su padre estaban interesados en desaparecerla. Sí, la acaban de traer al hospital. No sé. Yo creo que todavía está viva. ¿Tú en cuánto tiempo llegas? Pero Alex no solo descubre el paradero actual de Nicandro, sino que logra someterlo y lo amenaza con una pistola, para que éste le cuente qué relación él tiene con su hermana. Pero Nicandro activa una alarma, lo que obliga a Alex a escapar. Más tarde en su casa recibe la visita de Rodolfo, el cual le pide perdón por cómo terminaron las cosas entre los dos, además que pide su ayuda para poder sacar a su hermano de la cárcel. Todo esto mientras que Chema desde la cárcel intenta conseguir un teléfono celular para poder comunicarse con Alex, pero es extorsionado y obligado a pagar ese teléfono no con dinero, sino con trabajos sexuales. Pero no era el único lascano que hasta ese momento estaba siendo extorsionado, pues Rodolfo estaba siendo amenazado por los acreedores de su padre, que era lo que le vendían las mujeres que éste utilizaba para amasar su fortuna, y ahora César les debía mucho dinero, pero como él ya no estaba, entonces fueron por su hijo. Al día siguiente Rodolfo se reúne con Alex, puesto que con esta extorsión también averiguó el paradero de su padre, y por medio de la Deep Web, Alex averigua todas sus transacciones bancarias, y también consigue hackear su cuenta bancaria vaciándola por completo. Todo eso mientras que un flashback del pasado nos muestra a César hablando con Reinaldo Gómez, el papá de Nicandro, el cual es psiquiatra y le comenta un proyecto donde no solo planea tratar a la gente enferma, sino también a la gente sana, pero con diferencias particulares, personas como su hija, la cual es lesbiana. De vuelta en el presente, Alex y Elisa vuelven al hospital donde estaba Marifer, encontrándose con la sorpresa de que ella ya no está, y que el supuesto hospital en el cual está ni siquiera está registrado, pero indagando más en los archivos se
consigue con un expediente de Sara por parte del Dr. Alanis, el cual muestra que Sara dio a luz al bebé que estaba esperando el 8 de marzo, lo que hace que Alex confirme que su hermana sí está viva. Pero si es así, ¿dónde está ella y qué pasó con su bebé? Esta noticia hace que Alex entre a escondidas en el despacho del Dr. Alanis, pero al llegar se consigue con la sorpresa de que este fue asesinado, y por el disparo en la frente lo relaciona inmediatamente con César Lascano. Además, Sara era la primera paciente de un proyecto secreto, pero la verdadera pregunta era, ¿cuál era este proyecto secreto? ¿De qué se trataba y por qué Sara era tan importante para esta gente? Medusa tenía serpientes en lugar de cabello, y su mirada convertía en piedra a quienes la miraban. Es el símbolo de la mujer rechazada. Este proyecto era el proyecto Medusa, el cual era liderado por Reinaldo Gómez y consistía en quitarle a la gente cualquier complejo que los lleva a ser rechazados por otros, ya sea una enfermedad mental como la esquizofrenia o un deseo contranatural del ser humano como lo es la homosexualidad. Y Sara era importante por ser esquizofrénica y ser de una familia humilde. Es por eso que Reinaldo en el pasado obliga a su hijo para que éste lo ayude a desaparecerla. Sin embargo, en el presente, Rodolfo, Elisa y Alex discuten sobre la muerte del Dr. Alanis, dándole a Alex su sospecha de que César pudiera estar involucrado, pero como también Rodolfo estaba bajo amenaza, Alex lo ayuda a plantar una bomba a sus extorsionadores, librándose por completo de ellos. Todo esto mientras nos enteramos de que en el pasado Marifer estaba trabajando para Reinaldo y su proyecto, pero su trabajo consistía en seguir a Sara. En el presente también sabemos que Nicandro estaba preocupado por su hermana Daniela, puesto que su padre tenía años usándola para sus experimentos, dado que ella era lesbiana, y aun siendo su propia hija, Reinaldo la usa como otro objeto de prueba. Todo eso mientras que en la cárcel Chema logra comunicarse con Alex, pero para poder llamarlo fue abusado por otro hombre, a lo que Alex le promete que lo ayudará para que nadie se vuelva a aprovechar de él. Y Alex consigue esto extorsionando al director, ya que en el pasado lo había ayudado con sus conocimientos informáticos para descubrir una infidelidad por parte de su esposa, y también le dio anchas para que ésta aprendiera más sobre el hackeo desde la misma cárcel. Es por eso que para no hacer público su descuido hace que éste le dé protección a Chema y paga al abogado que éste estaba pidiendo. No solamente le va a dar protección a José María Lascano, sino que va a llamar a Alma Solares. Le va a pedir que lo represente y le va a pagar todo lo que le pida. ¿Estamos? También se nos revela en un flashback del pasado que Chema tenía miedo de que su mamá lo internara en el mismo lugar donde estaba Daniela, mientras que en el presente Alex le cuenta a Elisa que en el hospital donde llevaron a Sara había un reloj que marcaba las 4:53, y aunque entró a urgencias a las 5 p.m, el acta de función de su hermana dice que murió a las 7 de la noche, por lo tanto existe un periodo de 2 horas donde pudo haberle pasado cualquier cosa. Sin embargo, otro flashback del pasado nos muestra que la mamá de Alex sospechaba de la supuesta muerte de su hija, y fue ella misma la que escondió el diario de Sara que Alex encontró, mientras que en el presente César Lascano regresa de su paraíso fiscal y sin su dinero, y Alex solicita la exhumación del cuerpo de Sara, dejándonos nuevamente donde comenzó toda esta historia. Sin embargo, antes de que fuera revelado que Sara nunca fue enterrada, Alex y Elisa logran ver a una muchacha, una chica igualita a su hermana cuando esta tenía 18 años. Esta muchacha tenía en su camisa el símbolo de Medusa y parece estar confundida, pero por su parecido es indiscutible que se trata de la hija de Sara Guzmán, pero no sabe nada ni de su madre ni de ningún familiar, mientras que un flashback del pasado nos muestra cómo comenzó el proceso de tratamiento de Sara con el Dr. Alanis y cómo le ofrecen a su mamá someter a un proceso experimental para poder curarla, mientras que en el presente solo se conoce que la muchacha es la hija de Sara y que de alguna manera escapó de ese hospital con la ayuda de Daniela y del teléfono que tiene a la mano. Entonces, si Sara dio luz, nunca fue enterrado y su hija tiene ahora 18 años, ¿dónde está Sara? Mientras que en el hospital, Reinaldo se encuentra muy estresado por la desaparición de su paciente, encargándole a Nicandro que haga todo lo necesario para poder encontrarla, y mostrando todo el resentimiento que le tiene a su hija por su condición. Mientras que en la cárcel, Chema se encuentra traumado por el abuso que sufrió, y su madre desconcertada porque ahora está siendo despojada de todas sus posesiones materiales. Todo eso mientras que la abogada de Chema le informa que Lorenzo lo dejó como beneficiario de un seguro de vida. Por otro lado, Elisa le muestra a la muchacha las fotos de su madre cuando
cuando tenía su edad. Sin embargo, ella sigue sin saber de quién se trata, y Alex ve que a pesar de que el Dr. Alanis está muerto, no existe ninguna noticia de su desaparición. En ese momento César llega a la casa, exigiéndole a Alex que le devuelva su dinero, pero ellos solo quieren saber si él mató al Dr. Alanis. César no solamente lo niega, sino que también en el calor de la discusión conoce a la muchacha, confundiéndola con Sara y enterándose que en realidad se trata de su propia hija. Pero antes de que pudieran hacer nada, son emboscados por Nicandro y sus matones, quienes planean recuperar a la hija de Sara y acabar con los demás. Pero después de una acalorada búsqueda, ellos logran escapar, siendo perseguidos por Nicandro. En ese momento la muchacha revela que se llama Lucía, igual que su abuela, así que Alex, dispuesto a salvarla, consigue hacer que Nicandro se estrelle, pero como está tan mal herido, muere antes de poder decir algo importante. En ese momento Alex recibe un disparo y nuevamente Lucía es raptada. ¡Sara! Ahora otro flashback del pasado nos revela cómo fue el nacimiento de Lucía y cómo fue separada de su madre en el momento de nacer, mientras que en el presente Alex se encuentra luchando por su vida y Reinaldo confirma la muerte de su hijo Nicandro. Todo eso mientras que Chema logra salir de la cárcel, pero se siente tan avergonzado de sí mismo que planea hacer un cambio radical en su vida, despidiéndose de Alex y llegando a su casa donde se encuentra su mamá tirada en el suelo, borracha pero contenta porque su hijo salió de la cárcel. Pero como Chema se encuentra muy traumado, ella recupera la cordura, prometiéndole que lo ayudará a poder cambiar, mientras que nos damos cuenta que en realidad Alex y Sara conocieron a los Lascano gracias al plan de Reinaldo, pero él siempre estaba seguro de que Alex en el futuro podría también representar una amenaza para sus planes, y por eso contrató a Marifer para que vigilara a Sara de cerca. Mientras que en el presente la mamá de Chema habla con Reinaldo para poder recibir el mismo tratamiento que en teoría le dio a su propia hija, mientras que hace que su hijo le dé acceso a sus cuentas y tarjetas bancarias para hacer uso del dinero que Lorenzo le dejó. Por otro lado, Alex al despertar del hospital se encuentra con que César fue a visitarlo, diciéndole que en realidad él sabe dónde Reinaldo y Frida internaron a su hija. En ese momento un flashback del pasado nos revela que Sara, para los ojos de Reinaldo, por su condición realmente odiaba a los hombres, y esa condición la hacía enredarse cada vez más con hombres despiadados para poder justificar sus pensamientos, y su investigación planea encontrar la cura de esos trastornos mentales, así como también de la homosexualidad. Es por eso que Chema, sin saberlo y pensando que era algo que se podría curar, guiado por su mamá, se interna en ese mismo lugar, sin saber en realidad el peligro en el cual se encuentra. ¿Por qué te haces esto? Estás sufriendo. Me quiero curar. Ya no quiero sufrir. No quiero. Alex, por otro lado, ya recuperado de su herida, prosigue a investigar el centro psiquiátrico en Cuernavaca del cual César le habló en el hospital, encontrando no solo el lugar, sino también planificando rescatar a su sobrina, mientras que Elisa y Rodolfo se enteran de que su mamá está viviendo con Chema, pero según ella, este salió de México, pero la realidad es que su hijo estaba siendo torturado tanto física como mentalmente, como tratamiento para liberarlo de sus deseos hacia los hombres. Allí volvemos de nuevo al pasado, enterándonos que fue Reinaldo el que en realidad planificó por medio de Marifer que Sara se encontrara con Abel Martínez, el papá de ambas, solo que Marifer en ese momento no tenía idea de que Sara y ella eran hermanas, pero Sara seguía muy asustada por todas las investigaciones que estaban haciendo con ella, pensando que le harían una especie de operación en la cabeza. Es por eso que decide intentar contar su historia a un periodista, pero al final termina siendo capturada. Mientras que en el presente, Alex y Rodolfo descubren por medio de una investigación que en realidad Chema no salió de México, por lo cual la historia de su mamá era falsa. La trama nos lleva nuevamente al pasado, donde vemos que en realidad la mamá de Sara no murió de una enfermedad, sino que fue ejecutada por el mismo Reinaldo, por no revelarle dónde ocultaba el diario de Sara, pues este diario dejaba en evidencia la naturaleza de su investigación. De nuevo en el presente, Alex consigue el armamento suficiente para poder atacar el centro de investigaciones de Reinaldo, mientras que César utiliza un viejo amorío que tenía con Tonia Calderón, que era la asistente y mano derecha de Reinaldo en todas sus investigaciones. Esto con el fin de poder capturarla y poder saber el paradero de Sara y de su hija. Reinaldo en su centro psiquiátrico se entera que Lucía no solo tuvo contacto con Alex, sino que también conoció por fotos a su mamá, mientras que Alex se prepara para ir a rescatarla. Sin embargo, es confrontado por Elisa y Rodolfo, los cuales se encuentran muy preocupados por él, sobre todo Elisa, pero en ese momento recibe la visita de César Lascano, que los lleva hasta donde tiene capturada a Tonia, y vemos como en el pasado Reinaldo se lleva a Sara del hospital a su centro psiquiátrico, y cómo se originó la mentira que causó el encarcelamiento de
de Alex. Reinaldo está tan obsesionado con su investigación que incluso jugó a su propia esposa por criticarlo en sus decisiones, mientras que Alex somete a Tonya para que ésta le diga la verdad y el paradero actual de Sara, pues ella es la única parte de Reinaldo que puede saber realmente la verdad. También vemos cómo Reinaldo y Marifer mantuvieron a Alex fuera de lo que realmente estaba pasando, y Reinaldo utilizó a Nicandro con el fin de que todas las pruebas apuntaran a Marifer, para que Alex tuviera su culpable y no siguiera indagando sobre el caso. Al final, Alex, con toda la verdad que Tonya le contó, se dirige hasta Medusa, siendo en el camino perseguido por Rodolfo y Elisa, y arremetiendo contra el lugar, y disparándole a todos los guardias de seguridad que se atravesaban en su camino. Rodolfo y Elisa se unen en contra de su voluntad, así que mientras ellos se quedan con los rehenes, Alex sale a buscar a Reinaldo. En ese momento Reinaldo se da cuenta del peligro haciendo sonar la alarma, y también César llega para ayudar a sus hijos. Estás hecho un monsieur. El tiempo pasó inclemente para todos. En el calor del momento, Marifer muere, revelando que realmente Sara sí estaba muerta, solo que no murió en ese accidente, sino que decidió terminar con su vida para no seguir siendo parte de los experimentos de Reinaldo, el cual en el presente termina siendo acorralado por Alex. Este en venganza lo conecta a sus propias máquinas. César llega al lugar donde estaban encerrados, implorándole a Alex que no lo haga, pero este, cegado por sus deseos de venganza, enciende la máquina, terminando con la vida de Reinaldo, aunque esto implique que deba volver de nuevo a la cárcel. Sin embargo, César habla con él y le dice que se quede con el dinero que le robó, pero que lo comparta con sus hijos. En ese momento, un guardia rehén logra liberarse accionando su arma e hiriendo a Rodolfo de muerte, el cual muere viendo a Lucía como la imagen de Sara, pues ella fue la mujer que toda su vida realmente amó. Alex, al salir, se da cuenta de que Rodolfo está muerto y que César se culpa por todo lo ocurrido en Medusa, y también acepta sus crímenes ya cometidos, lo cual hace que César sea condenado a 40 años de prisión por todos los crímenes, cosa que hizo pues al final estaba en la fase terminal de un cáncer de páncreas y quería como último deseo por lo menos arreglar la situación de su familia y pagar su deuda con Alex, dado que por él Alex pagó 18 años por un crimen que no cometió. Así que esta fue su manera de aplicar justicia, encargándole a Alex su hija Elisa. Al final Alex acepta la situación y junto a Elisa y Chema deciden darle una sepultura digna a Sara y también a todas las personas que murieron a manos de Reinaldo sepultadas en ese lugar, siendo este el fin de toda esta historia de misterios y mentiras, donde los sobrevivientes solo le queda salir adelante después de haberse revelado toda esta verdad. Y este es el final de la historia de Alex Guzmán. En lo particular, no me gustó ese mensaje final de cegarse por la venganza. Me hubiera gustado más que Reinaldo, en vez de morir, realmente pagara por sus crímenes. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó el final de esta historia? Te invito a dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Pero recuerda siempre que tienes que ser educado y expresarte con propiedad. Y por último, no me queda más que pedirte que si te gustó este video no te vayas sin dejarme tu pulgar arriba y también tu suscripción si quieres ver más contenido como este. Y después ver este videito que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!